Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una historia que, créanme, les va a mantener al borde de sus asientos. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de las telenovelas turcas, de esos dramas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen suspirar, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en las redes sociales, un rumor, una noticia, un posible encuentro que ha desatado la euforia entre los fans. Estamos hablando, por supuesto, de la posibilidad de que Kerem Bürsin se haya llevado una tremenda sorpresa al ver a Hande Erçel. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar este titular intrigante, Kerem Bürsin mi sorpresa al ver a Hande Erçel confesión, y a ver qué hay detrás de estas palabras que nos hacen preguntarnos tantas cosas. ¿Se encontraron? ¿Fue un encuentro inesperado? ¿Hubo alguna confesión? Todas estas preguntas rondan nuestras mentes y en este vídeo intentaremos darles respuesta, o al menos, explorar las posibilidades y lo que los fans están diciendo. Y antes de sumergirnos en todo este chismecito, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que sean parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El titular Kerem Bürsin mi sorpresa al ver a Hande Erçel confesión, esconde un mundo de especulaciones, especialmente para los seguidores de esta pareja que se convirtió en una de las más queridas de Turquía y del mundo. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos Sen Kalkam, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en muchísimos países. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, como suele pasar, traspasó la ficción para muchos de sus fans. A lo largo de la serie vimos su relación evolucionar, desde un contrato falso hasta un amor profundo y apasionado. Sus fans se enamoraron de cada momento, de cada mirada, de cada gesto tierno. Y cuando la serie terminó, para muchos, el sueño no acabó ahí. Las redes sociales se llenaron de esperanzas de que su relación continuara en la vida real. Y de hecho por un tiempo pareció que así era. Hubo muchas fotos juntos, viajes, declaraciones veladas y esa sensación de que efectivamente estaban viviendo su propia historia de amor. Sin embargo, como saben, las cosas en la vida real a veces toman rumbos inesperados, y la relación, al menos públicamente, llegó a su fin. ¿Pero qué significa entonces este titular? ¿Podría ser que se hayan reencontrado recientemente? ¿Y qué tipo de sorpresa podría haber sido? Una de las teorías más fuertes que circulan, basándonos en este titular, es que pudo haber ocurrido un encuentro fortuito. Imaginen la escena: Kerem Bürsin está en un evento, en una cafetería, o quizás en un aeropuerto, y de repente se encuentra cara a cara con Hande Erçel. Para alguien que ha compartido tantas experiencias, tantos momentos íntimos y tantos aplausos del público, un reencuentro así, después de un tiempo, podría ser realmente sorprendente. La sorpresa no solo podría venir por el simple hecho de verla, sino por la nostalgia, por los recuerdos que ese encuentro evocaría. ¿Qué pasaría por la mente de Kerem? Pensaría en los días de rodaje, en las risas compartidas, en la intensidad de esa relación que cautivó a tantos. Es muy probable que un encuentro así, si ocurrió, le trajera una mezcla de emociones. La sorpresa podría haber sido genuina, una de esas sorpresas agradables que te sacan una sonrisa inesperada y te hacen pensar en el pasado. Pero, ¿y la parte de la confesión? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde la imaginación de los fans puede volar libremente. Una confesión podría significar muchas cosas. Podría ser una confesión de amistad, donde se reafirman como amigos a pesar de todo. Podría ser una confesión de que aún guardan cariño el uno por el otro, de que las experiencias vividas fueron importantes. O en el terreno más romántico podría ser una confesión de sentimientos no resueltos, de que el tiempo no ha logrado borrar por completo lo que sintieron. Los fans de Kerem y Hande, los llamados Hande Kerem, siempre han soñado con una reconciliación o con la idea de que nunca dejaron de quererse de verdad. Por lo tanto, la mención de una confesión, en este contexto, alimenta esas esperanzas y esas fantasías. Pensemos en el posible escenario. Si se encontraron y hubo una conversación, es natural que surgieran preguntas y, tal vez, respuestas. Imaginen que Kerem, al verla, se sintió abrumado por la sorpresa y tal vez dijo algo como: «Wow, Hande. No esperaba verte aquí. ¡Qué sorpresa más grande!».
Y a partir de ahí, la conversación podría haber fluido. Quizás Ande, al verlo igualmente sorprendida, respondió con una sonrisa y un saludo cálido. Y en ese intercambio podrían haber surgido comentarios sobre cómo les va, sobre sus proyectos actuales, o incluso sobre el legado de Senkalkam. Y en medio de esa charla, una confesión, podría haber sido algo tan simple como un reconocimiento mutuo del impacto que tuvieron en sus vidas, o tal vez algo más profundo. Podría haber sido una confesión de que los tiempos difíciles pasaron y que ahora pueden verse como amigos y con respeto. O tal vez, y esto es lo que los fans más anhelan, una confesión de que el amor aún reside en algún rincón de sus corazones. Las redes sociales, por supuesto, han explotado con este titular. Los foros de fans, Twitter, Instagram, todos se han llenado de especulaciones. Algunos usuarios afirman haber visto alguna pista, alguna foto borrosa, algún comentario sospechoso. Otros simplemente dejan volar su imaginación y crean escenarios perfectos. Es fascinante cómo un titular tan corto puede generar tanto revuelo y tanta pasión entre la audiencia. Los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una conexión muy fuerte con ellos, y cualquier noticia, por pequeña que sea, que sugiera una interacción entre ellos, se convierte en un evento de gran magnitud. Es importante recordar que en muchas ocasiones, los titulares pueden ser un poco exagerados o basados en rumores que no siempre se confirman. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a veces los rumores terminan teniendo una base de verdad. Y si este titular, Kerem Bürsin mi sorpresa al ver a Hande Erçel confesión, surge de algún lugar, es probable que haya habido algún tipo de indicio. Podría ser que un fan los vio juntos y compartió la información, o que algún conocido cercano a ellos hizo algún comentario. O incluso podría ser una estrategia de algún medio para generar interés. Analicemos la posibilidad de que esto haya ocurrido en un evento público. Quizás una entrega de premios, una premiere de alguna película o serie, o una fiesta de alguna marca. En estos escenarios es más probable que haya cámaras, y si hubiera habido un encuentro, es posible que hubiera salido a la luz alguna foto o vídeo. Sin embargo, hasta ahora, no hay imágenes confirmadas de un reencuentro sorprendente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel que incluyan una confesión explícita. Esto no descarta la posibilidad, solo significa que si sucedió, fue quizás de forma más discreta. Otra posibilidad es que la confesión no sea necesariamente romántica, sino más bien una confesión de agradecimiento o de reconocimiento. Quizás Kerem, al ver a Hande después de un tiempo, se dio cuenta de lo importante que fue ella en su vida profesional y personal, y sintió la necesidad de expresárselo. Una confesión de gratitud puede ser tan poderosa como una confesión de amor, y para los fans que admiran la conexión que tuvieron, esto también sería un motivo de alegría. También es crucial considerar que a veces, los titulares pueden estar jugando con las expectativas de los fans. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos es sinónimo de éxito y de una historia de amor que muchas personas desearían que continuara. Por lo tanto, un titular que los una, aunque sea de manera especulativa, tiene el poder de captar la atención de inmediato. En resumen, el titular Kerem Bürsin mi sorpresa al ver a Hande Erçel confesión, nos presenta la intrigante posibilidad de un reencuentro entre los actores que conquistaron el corazón de millones con su química en Senkalkam. La sorpresa podría haber sido genuina, un momento inesperado que traería a la memoria recuerdos de su tiempo juntos. Y la confesión abre la puerta a múltiples interpretaciones, desde una amistad reafirmada hasta, quizás, la persistencia de sentimientos más profundos. Si bien no tenemos una confirmación oficial de este evento, la especulación en sí misma es un testimonio del impacto duradero que tuvieron como pareja en la pantalla y en la vida de sus seguidores. Los fans, con su inquebrantable entusiasmo, seguirán buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir este emocionante titular. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos desgranado este intrigante titular y hemos explorado las diferentes posibilidades que encierra. Es fascinante cómo las historias de nuestros actores favoritos pueden seguir alimentando nuestra imaginación y nuestras esperanzas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este titular. ¿Creen que Kerem Bürsin se llevó una sorpresa al ver a Hande Erçel? ¿Qué tipo de confesión imaginan que pudo haber ocurrido? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo.
Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les interese y les entretenga. Y. Por último, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.